Continuamos en soluciones. Por acá nos dice, por ejemplo, Elizabeth González, una persona persona puede, estudiosos o no, número 3, dice que tiene 3 hermanos criados con las mismas costumbres y solo uno va a la universidad. Pero ella agrega más adelante, y creo que este es su punto: mi mamá estudió hasta sexto grado y yo me gradué en la universidad sin hábitos de estudios creados por mis padres. Soluciones, aprendizaje, utiliza el hashtag. También nos dicen por acá Gilberto Velázquez, el proceso de formar hábitos para el aprendizaje es multifactorial y varía de persona a persona. La constancia es clave. ¿Es esto realmente un elemento fundamental para crear el hábito de estudio, la repetición? Precisamente ese era el punto que iba a resaltar. El hábito es algo que se repite todos los días, porque yo tengo el hábito de, no sé, agarrar y hacer ejercicio, porque cada cierto tiempo lo hago rutina, 2 veces por semana, hay gente que lo hace todas las semanas, todos los días. Los estudios es igual. Si yo tengo esa capacidad para encontrarme con ese espacio mental, físico, ambiental de estudiar, pues va a ser algo que voy a repetir. Y evidentemente, ¿cómo lo voy a construir? Eso depende de mí. Depende de mí como persona, depende de mí como individuo, como personalidad, como motivación también, como elemento que me lleva a estudiar. En tal sentido, la constancia, el repetir esto, el establecerlo cada momento, a cada rato que yo vaya a repetirlo, es lo que va a determinar que eso que estoy aprendiendo en algún momento aparezca. A mí me da mucha risa porque en preescolar, entre tercer nivel, cuando tienen ya la edad para pasar a primer grado, este temor de que no pase leyendo, que no pase escribiendo, de que todavía no me lee, las mamás, los papás están que se vuelven locos y no entienden que eso es algo que tú debes darle el espacio, ponerte un día con él, a que reconozca las letras, Hay que dedicarle tiempo. Totalmente. Y de repente un día pasa, el niño o la niña y te lee soluciones. Y tú, ay caramba, pero ¿qué pasó aquí? O sea, si hasta ayer tú no sabías que eso era la S, ¿cómo me estás leyendo ya la palabra? Y te empieza a leer todas las cosas de las vías, te lee, mira mamá y dice tal cosa, mira papá y dice tal cosa, porque apareció el momento. O sea, es algo que ya madurativamente se dio y así es con todo. El hecho de que saquemos buenas calificaciones nos dice que estamos aprendiendo realmente lo que estamos estudiando. No, fíjate, y difiero en qué sentido. Tú nombrabas anteriormente algo que es muy significativo y es cuando yo me siento un minuto antes, leo todo muy rápido, tengo una memoria impresionante, tengo una memoria fotográfica, entro, realizo la prueba y puedo haber salido eximido. Pero estoy muy segura que posterior tú le preguntas algo en función de ese examen y estoy muy segura de que no hay conocimiento, porque ese aprendizaje no se convirtió en algo significativo, algo que vas a trasladar en tu vida. ¿Y qué te da ese aprendizaje significativo? ¿El hábito de estudio? El hábito de estudio. Debería generarlo el hábito de estudio, pero vuelvo a decir, el hábito de estudio es diverso en función de las necesidades particulares. O sea, yo como ser individual, primero como niño canalizado por mis padres, pero posterior como adulto, una determinación, un descubrimiento que hago también en función del tiempo, porque vamos a hablar en este momento de cómo es la situación de los niños, por ejemplo. Bueno, mi mamá trabaja todo el día. Me inscribe en una institución donde estudio hasta las 5 de la tarde, pero después se me ocurre que además mi niño necesita una actividad extracátedra, hay que meterlo en un deporte, porque es saludable, entonces también lo meto en fútbol. Y el niño está llegando a las 9 de la noche a la casa, y a las 9 de la noche le decimos, hay que hacer la tarea. Entonces, cuidado, atención, estamos hablando de que estamos generando esto como hábito, ¿no? Y de pronto funcione, pero de pronto hay un niño que llega y colapsa y dice, no quiero hacer la tarea y no voy a hacer la tarea. Y puedes negociar y traerle lo más bonito. Esa otra parte de permeabilidad, esa otra parte de entender la individualidad, otra parte de entender que tiene una necesidad, que estás agotando su tiempo, su ritmo de vida es agotador y en ese momento realmente, aunque tú negocies, su mente no va a aprender. Hay hábitos negativos. Si yo como mamá establezco que las 9 de la noche es una buena hora porque es a la hora que ya yo llegué del trabajo, ya hice la cena y tú ya te bañaste, ya preparaste todo para el colegio, a esa hora nos podemos sentar a hacer la tarea, estás inculcando hábitos de estudio negativos. ¿Okay? Evidentemente hay hábitos. Vuelvo a decir, el hábito es la rutina. Es eso que convertimos en una rutina diaria. Y hay unas que son muy buenas como hay otras que no. De pronto a futuro, pues yo todas las noches me voy a sentar a leer, pero qué tan positivo puede ser que yo todas las noches, entonces llegue haciendo la tarea, el remedio rapidito en la noche lo que voy a hacer y qué tan significativo, qué tan no le estás dando tiempo quizás para que el niño internalice o pueda analizar realmente lo que está
aprendiendo. Tenemos conciencia, quizás la mayoría de las personas, los padres, sobre la importancia de lo que es formar al niño con estos hábitos de estudio, buenos hábitos de Bueno, estudio. en ese caso va el caso por caso y disculpe el trabalengua, porque cada familia es un mundo, cada familia tiene su manera de asumir la crianza, por decirlo de alguna manera, y cada familia se encontró en su historia con el estudio de una manera particular. Entonces, eso se transmite. Ahora, ¿hay importancia? Yo creo que en Venezuela una de las cosas que más desea cualquier papá es ver a su muchacho graduado en la universidad, graduado de bachiller. Eso es como un logro cultural que tenemos muy ganados nosotros como sociedad, como individuos, como colectivo. En ese sentido, sí creo que la familia venezolana tiene muy ganada la idea de que el estudio es una manera de superarse, es una manera de salir adelante. Ahora, ¿cómo lo inculco? Bueno, ahí empezamos con las diferentes con el diferente arco iris de colores que encontramos en la crianza. Que es importante que, lo que decía mi compañera, que cada familia respete esa individualidad de cada niño, de cada niña, y que entienda de que eso que va a aprender es lo que le va a permitir luego ser una persona en esta sociedad para usar eso que aprenda Así es. útilmente. Fíjate que alguien por acá, justamente a propósito de eso que estás diciendo, nos comenta a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta Soluciones Aprendizaje. Miguel González dice, ¿qué plan se puede implementar para crear conciencia, para que la juventud estudie para ser alguien mejor y no para ser algo mejor? Se pregunta él. Y también nos dice por acá, la mejor escuela está en casa, no siempre quien saca 20 puntos es por ser inteligente. La sabiduría lo aprendes y la aplicas. ¿Y qué importancia tiene justamente en esto de estudiar y de aprender? El que podamos conocer cómo podemos aplicar eso que estamos leyendo, hacerlo funcional, que comentaban ustedes antes del programa. Es indispensable para poder entonces fijar ese conocimiento o eso que estamos estudiando en nuestra memoria de por vida. Realmente sí, fíjate. Cada vez que yo como maestra, y acá voy a hacer una salvedad también porque hay otra parte muy significativa y es un agregado, si bien es cierto que en la casa formamos valores y de alguna manera determinamos estos hábitos de formación, el colegio y la maestra tienen un peso significativo en la vida de un ser humano, de un niño. Es impresionante cómo nosotros, a pesar de la edad que tenemos, recordamos casi siempre a la maestra, por ejemplo, de primer grado. Qué tan significativa fue en nuestras vidas, qué logró esta maestra que está allí inserta en nuestros pensamientos. Las maestras pueden convertirse definitivamente a un estimulador directo, ¿no?, del aprendizaje del ser humano, y puede ser ese generador de esa búsqueda del joven de ser alguien mejor, porque eso lo puede generar un buen maestro. Un maestro que no forme solamente para que seas catedrático, no forme para que seas el mejor matemático o el mejor químico, sino para que te forme como ser humano, que sería la prioridad de las instituciones, sobre todo cuando trabajamos con niños. Yo siempre digo, no puedes dejar a un lado, cuando estás viendo una discusión entre niños, dejar a un lado la situación y luego entrar al salón y decir, bueno, 2 más 2 son 4, lo aprendieron. Porque acabas de tener una situación que acabas de hacer un salto y es significativo para la función diaria, para la función de vida. Y nosotros vamos a funcionar con un grupo social y tenemos que adecuarnos en algunas conductas. Entonces es importante que frene ese espacio y que eduque en función de esa necesidad. Ahora, ¿están nuestros docentes, la mayoría de ellos quizás, preparados para asumir que definitivamente no todos tienen los mismos hábitos de estudio, que cada niño va con un método de aprendizaje diferente? ¿Están abiertos en las aulas de nuestro país a permitir esa diversidad? Mira, los docentes son personas nobles, son personas que tienen una labor y una empatía con su trabajo, en su mayoría muy agradable. Ellos quieren, ellos desean, pero desafortunadamente se encuentran con el camino de que la sociedad ha cambiado y que los chamos han cambiado y que lo que ahora yo tengo que aplicar para que aprendan, definitivamente ya tengo que ver cómo lo adapto para ellos. Y evidentemente al encontrarse con los distintos trastornos que aparecen ahorita en nuestros niños, que a veces son menos de los que uno escucha, ¿no? Pero indistintamente no podemos decir que no existan. Los docentes quedan como en un estado de miedo, de temor, y esto obedece a
a no saber cómo responder en algunos momentos. Y que además tienen una metodología de enseñanza que estuvo adaptada a una sociedad que en un principio era mayoritariamente mucho más auditiva, Tal más cual. visual, y ahora es una sociedad, un grupo de niños más kinestésicos los que están Tal teniendo cual. en las áreas, en las aulas de clase. Exactamente. Entonces, si yo como docente, que tengo el mayor deseo, el mayor cariño, la mayor intención de hacer que ese niño, que esa niña o que ese joven y esa joven aprenda lo que yo le estoy enseñando porque sé que es útil, pero no estoy leyendo que ese sujeto que está ahí realmente no está teniendo ni la más mínima idea de qué es eso que estoy haciendo, no puedo pasar horas y ese joven ahí a lo mejor no interrumpe, a lo mejor ni siquiera es disruptivo, pero va a pasar ahí y no va a pasar mayor cosa. Está aislado, Está aislado, aunque esté allí. aunque esté ahí, totalmente. Entonces, la clave aquí yo creo que para cada docente es como que preguntarse, ¿realmente todos mis alumnos están comprendiendo? ¿Estoy siendo asertivo con la estrategia para que todos tengan la posibilidad de aprender en sus distintos canales? ¿O estoy sobresaturando quizás el visual, el auditivo? Es muy útil, por ejemplo, en primaria, sobre todo hacia las horas de mediodía, hacer ejercicios de respiración para que los muchachos, bueno, bajen esos niveles de adrenalina de que vienen de la pelota o correr en el patio sudados. Ya, muchachos, ya pasó. Vamos entonces a adentrarle matemática en esta hora. No lo recomiendo, pero bueno, si toca por el horario porque no hay más espacio. Caramba, darle la oportunidad de que encuentre una forma de autorregularse y enfrentarse a eso que me es útil, que Habría lo que hacer una necesito. revisión allí. Tal ¿A partir cual. de qué momento se pueden comenzar a formar o a inculcar estos hábitos de estudio? Y quisiera saber si a medida que vamos creciendo se hace más difícil poder desarrollarlos o crearlos en nosotros. Fíjate, la variante está en que cuando eres muy pequeño, los hábitos te los van a insertar. ¿Ok? Ahí es cuando digo, eres programable porque eres un bebé. Entonces yo, como mamá, mientras más pequeño, de alguna manera, lo convierta en una rutina, más fácil lo va a hacer. Pero posteriormente, nuestra vida va a cambiar, nuestra dinámica y nuestro horario va a cambiar. Dígase el liceo, hay jóvenes que quieren hacer actividades extra, que quieren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer una adaptación espontánea. Allí mamá y papá no se van a sentar contigo y te van a decir, bueno, hijo, si tú decidiste que ahora aparte del liceo quieres montar una banda de rock y aparte luego quieres, ¿cómo hacemos? Ay, quieres salir con tus amigos, entonces, ¿cuándo vas a estudiar? A partir de ese momento empieza a volverse espontáneo, empieza a volverse independiente. Y si nunca lo tuvimos de pequeños y llegamos a esta fase universitaria y vemos que es necesario desarrollar los hábitos, Lo adquieres porque lo estás decidiendo. pero es más difícil ya a esa edad. No es imposible, porque si soy adulto y me estoy dando cuenta que requiere una rutina, ya descubrí algo. O sea, ya no he perdido el tiempo. Si llega adulto y me doy cuenta, oye, yo necesito hacer algo, adaptar mi tiempo. Nosotros somos completamente adaptables. El ser humano como ser humano es completamente adaptable. Llegué a la universidad, tengo la conciencia como adulto de que algo me está fallando y tiene que ver con la dinámica de para allá va. ¿Cómo hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Ok, yo trabajo, voy a la universidad, ¿en qué tiempo? Entonces ahora decido que todos los mediodías, mientras estoy almorzando, de pronto con el plato cerca, estoy estudiando. De pronto eso se convirtió en mi hábito y funciona, que es lo que te digo cuando digo que es muy relativo porque tiene que ver con la personalidad. De pronto hay otra persona, y me pasa porque lo veo a diario, jóvenes que van, por ejemplo, en el metro estudiando con sus marcadores, porque es su tiempo, porque trabajan todo el día, porque llegan muy tarde y en la mañana, a primera hora, sus aprendizajes son más significativos, se quedan allí. Entonces, pues los ves tempranito en el metro marcando, delineando lo que necesitan. Entonces, funciona, es respetable porque es su propio método. Ahí quisiera agregar un punto que mientras más grandes somos, más responsabilidades empezamos a adquirir. Claro. Entonces va a depender mucho del espacio que realmente yo sinceramente le dé a eso que necesito aprender y después ver cómo lo aprendo, ¿no? Si soy una persona que nunca ha tenido un hábito de estudio por cultura, porque me lo hayan inculcado, evidentemente puede que cuando sature mi tiempo ya en un nivel tipo universitario o finalizando el bachillerato, vaya a tener algunas dificultades porque no estoy acostumbrado, no tengo el hábito de hacer un espacio para eso. Pero la tarea está en aprender a generar ese espacio. Creo que mientras más grandes somos, evidentemente más responsabilidades tendremos, pero depende también de que mientras más grandes somos, más motivaciones deberíamos tener también con eso que queremos aprender, porque si no, no tendría como que mucho sentido que yo, que tenga 23 años, 25 años, esté en una carrera universitaria con algo que no me motive. ¿En cuánto tiempo más o menos se crea un hábito, se instala un hábito en una persona? Ahí depende de la motivación si estamos hablando del adulto.
Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar en aquel entonces, no lo he logrado terminar, deseo terminarlo, pero quería estudiar alemán. Mira, era una cosa que amaba, quería, intenté hacerlo, no podía con los hábitos porque no tenía el espacio, porque realmente yo no soy una persona memorística y con el alemán hay cosas que te lo tienes que aprender memorísticamente para poderlas asimilar. Pero tuve que aprender que eso es así. Y bueno, hasta donde lo pude hacer, logré establecerlo, pero porque lo hice conscientemente. Duré un mes y medio, me costó, no me gusta la cosa caletrera de repetir una palabra hasta la saciedad. Porque hay personas que dicen que para que se cree un hábito pueden pasar entre 14 y 21 días. Hay quienes dicen que son 66 días continuos para Es que el va a hábito depender se de la instale. motivación, porque si la persona de verdad lo quiere, te lo juro que esa persona en una semana te lo va a estar haciendo. Así es. Agarra una persona que quiera aprender a bailar y darle la oportunidad de hacerlo, esa persona te lo va a agarrar, el hábito te lo va a hacer y va a estar ahí siempre. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a hablar sobre cuán importante es el lugar donde se estudie, las horas que dediquemos al estudio y sobre todo la no interrupción por parte de algún agente que pueda generarnos muchas veces emociones fuertes. De eso vamos a conversar al regreso. Ya venimos.